Sí, hola, buenos días, muchas gracias por acompañarnos en este salón del Hotel 40 Nudos, en la primera de las charlas que tenemos para esta mañana, y en la que vamos a hablar de 4 obras que están recién sacadas del horno, como dice el título de esta conversación. Nos acompañan María Brén, Max Bento, Carlos Portela y Enrique Vegas. Hablaremos de sus obras más recientes y por motivos de logística y porque además es la mejor obra que está presente en estas jornadas, pues vamos a empezar por Max Bento, que nos ha venido a regalar Claudio de Lucía en el Amazonas, un TVO de aventuras clásico que la verdad por cómo está nuestro mercado, pues es difícil a veces encontrar obras que hayan sido pensadas para un público juvenil, pero que también el público adulto puedan disfrutar de ellas. Es una reivindicación del concepto de la aventura clásica. Y además, seamos sinceros, como les decía, pues Max es un excelente dibujante, le decía una presentación, pero vamos a ir muy rápidos porque tiene que marcharse muy pronto. Así que yo quisiera que Max nos hablase un poquito de esta aventura en el Amazonas. Bueno, gracias por la ironía de antes. No conozco el concepto de ironía. Bueno. Es literal. Segunda. Bueno, sí, esta obra es la segunda de una quizá serie, y cuenta la historia de dos hermanastros. Se han juntado sus padres y entonces ellos de pronto se ven abocados a convivir y tal. Entonces está dividida un poco, digamos, en tres, tiene tres ejes, ¿no? Tiene el eje más emocional, que es la historia de una familia nueva que aprende a convivir. Luego tiene el eje que es la aventura. La primera transcurre en Nueva York, esta segunda transcurre en Colombia, en el Amazonas. Y luego siempre plantea una pregunta. El primero era sobre las fake news, era un poco cómo sabemos qué es verdad, qué es mentira. Teniendo la cantidad de información que tenemos, cómo sabemos dilucidar de qué nos podemos fiar. Y esta segunda trata un poco sobre la naturaleza, la concepción igual Walt Disney que tienen algunos de la naturaleza y la concepción un poco más fatalista, y entonces cuál de las dos es verdad. Entonces, lo que es la aventura siempre trata de responder a esa pregunta, trata de que la familia avance un poco en su relación y trata también de divertir con una aventura en la que haya persecuciones, haya acción, haya humor, etc. Entonces, serían un poco esas tres cosas, es lo que estamos tratando de llevar al cómic, un poco en línea clásica, estás a lo Tintín, digamos. Hablabas que también había una idea de serie. Sí. A la hora de estructurar el libro, ¿procuráis cerrarlo todo o habéis pensado en dejar abierto un hueco para que luego en la siguiente enlazarlo con la siguiente aventura? ¿Cómo hacéis esa planificación? Pues desde el punto de vista emocional de la relación entre los personajes sí que hay una continuidad. Lo que es la aventura en sí es autoconclusiva. Lo que pasa es que siempre nos gusta hacer que haya guiños para intentar conjugar las dos cosas, ¿no? Que la experiencia de lectura sea autoconclusiva, que alguien pueda leer el segundo y pasárselo bien y entenderlo absolutamente todo, pero que a la vez, si has leído el primero, la experiencia también sea más enriquecedora, porque hay alusiones a cosas que han sucedido, ¿no? Entonces, Pues la siguiente obra de la que vamos a hablar ahora es Ula y Vinca, el hechizo de primavera. Es el primer trabajo en este medio que hace María Brén, y en el momento en que lo vimos sabíamos que tenía que estar aquí. Todavía ha recorrido pocos festivales y vamos a poder presumir seguro dentro de no mucho de que nosotros la tuvimos ahí al principio, porque es la llegada de una autora con un estilo totalmente consolidado, con influencias bastante claras y que consigue algo tan difícil como hacer que las cosas parezcan fáciles y sencillas, pero en realidad es una historia circular, es un cuento, tiene todo lo mejor de los cuentos
clásicos y tradicionales, pero al mismo tiempo tiene una mirada y un acercamiento bastante moderno. Y verdaderamente lo que más sorprende es el hecho de pensar que es su primer trabajo. Evidentemente es su primer trabajo en cómic, pero tú sí que ya habías hecho bastante ilustración en libro infantil. Y lo primero, bueno, evidentemente hay mucha influencia de Miyazaki, del anime japonés, de los cuentos tradicionales, pero bueno, cuéntanos lo primero, por qué de repente dices, sí, voy ahora yo a intentar hacer un cómic, y cuéntanos un poquito cómo nace Ula y Vinca. Pues Ula y Vinca surgió de una propuesta que me hizo la editorial Antela, que les gustaba mucho mi estilo y me propusieron hacer un cómic. Y os digo, bueno, jamás he dibujado ninguna viñeta, ni un bocadillo, nada. Si vosotros os queréis responsabilizar de lo que pueda salir de aquí, yo me tiro, porque me gusta mucho probar cosas distintas. Como que me aburro si estoy siempre con los mismos temas, las mismas estéticas, y tampoco quiero encasillarme en nada. Entonces, bueno, claro, me pillaba como muy en frío hacer un cómic. Entonces recuerdo que me pasé como 2 meses solo leyendo cómics, solo como para meterme la estructura en la cabeza. Y nada, me llevó mucho sobre todo el escribirla. Mientras estaba escribiéndola se murió mi abuela, que es la primera persona que se murió que es cercana a mí. Y recuerdo que cuando estaba en el tanatorio la gente decía, es que es la naturaleza, es ley de vida esto. Y a mí en ese momento me enfadó mucho, pero digo, sí que es verdad lo que están diciendo. Al final me enfada por la relación que tienes con una persona que se muere, pero yo creo que al final acabé tirando por aquí como para, ¿cómo decirlo? Como para aceptar esa idea y esa cosa por la que todos tenemos que pasar, ¿no? Todos crecemos, nos desarrollamos, y el cómic va un poco sobre eso. Y bueno, cuéntanos un poquito de otras referencias o qué más hay detrás de Ula y Vinca. Sí, ya la historia personal ya está, pero luego a nivel de esos cómics que miraste para pillar estructuras, porque la estética también viene de alguna parte, cuéntanos un poquito de... Sí, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el cómic infantil y juvenil francés. Me gusta mucho que están como muy acabados, muy trabajados, muy detallados. Yo intentaba tirar un poco por ahí, sobre todo porque creo que también te abre la puerta a la posibilidad de una traducción, posiblemente, y entonces me fijé mucho en eso, y porque creo que mi estilo como que encaja en ese rollo. También leí pues mucho manga, porque leo mucho eso en general, y historias como muy naturalistas. Un autor que me gusta mucho es Daisuke Igarashi, no sé si lo conocéis, que también se hizo una película de uno de sus mangas, Children of the Sea, y me gusta mucho este rollo como de convivir en una naturaleza, como que todo es parte de uno, pero tiene como un poco de magia, pero no, y no entiendes muy bien, lo entiendes como inconscientemente, ¿no? Lo que te está narrando. Y nada, por ejemplo leí uno que sacó de Mamo, también tiene ese punto como de bruja, pero no de bruja estereotípica, sino como más como algo antiguo, ¿no? Y ese tipo de cosas, de verdad. Informándome mucho también de que había de ese tipo de, como con brujas y niños y tal, este tipo de temática que había, porque digo, igual la cago, que no tengo muchas lecturas, igual repito algo que alguien ya ha hecho. Tampoco me quería meter en ese berenjenal. Y bueno, ya no habías hecho nunca ninguna página, ninguna viñeta, ningún cómic, y ahora has hecho esto. ¿Se te ha quedado inoculado el veneno del noveno arte en el cuerpo o ya has es un gusto, porque... me pagan más subir más rápido en el libro infantil. Sí, sí. Tampoco mucho. Pero, a ver, he descubierto que me gusta contar mis propias historias, que yo ya estaba contenta poniéndole forma a las de los demás. Pero como ilustrador infantil estás como ampliando el mundo de otra persona y como dándole matices, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me gusta que si tienes un personaje, ¿cómo puede ser esta persona? ¿Cómo se viste? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se expresa? Y yo me centro mucho en eso a la hora de ilustrar, que hay otra gente que es como muy emocional y más expresiva, pues yo tiro por ahí. Y entonces, claro, esos personajes son como muy limitados, porque yo la obra que hago en libro infantil, pues hago 12 ilustraciones, 15, se te quedan cortos. Entonces el poder explorar esa dinámica con personajes míos y conocerlos, y es que les coges cariño, es lo típico, ¿no? Y eso es lo que valoro, y que me gustaría probar a hacer algo más, si sale, y si no tampoco nos vamos a meter en movidas. Pero sí.
Bueno, pues ya veis, qué cosa más bonita. Decíamos ayer en la charla de Zulia de que, bueno, no en general, pero sí en la producción española hay un determinado sector, lo que se llamaría ya un adulto o algo así parecido, que no había tanta producción y curiosamente en los últimos 5 o 6 años, pues como que sí que estáis haciendo un montón. Y bueno, yo lo que os recomiendo es eso, que lo compréis, espero que se agoten esta tarde, tenemos así apuestas entre nosotros de quién lo conseguirá, así que tiene que ser María, seguro. Y bueno, seguimos. Y bueno, el tercer libro del que os vamos a hablar esta mañana es Contrition. Está con nosotros su guionista, Carlos Portela, su dibujante Especo. Contrition es un thriller denso que trata sobre la posibilidad de la redención y de las segundas oportunidades. Y cómo muchas veces esas segundas oportunidades no son completas porque sus protagonistas son personas que han causado mucho dolor pero también vienen dañadas. Es un thriller ambientado en una comunidad muy peculiar, que es una comunidad en la que se han radicado personas que han sido condenadas por delitos sexuales, que en cualquier entorno son marginados, expulsados, odiados, repelidos por los crímenes que han cometido, en la que sucede algo. Lo que empieza siendo un thriller para determinar quién ha hecho qué y por qué, acaba convirtiéndose en una reflexión sobre los aspectos más oscuros del alma humana. Y la verdad es que es uno de esos libros que los lees y los llevas, se te quedan ya por dentro. Te van a provocar un montón de sensaciones, van a poner en evidencia también tus propias contradicciones ante ciertas circunstancias, porque todos cuando hablamos de uno de estos hechos, pues la primera reacción es muy visceral, pues que se los carguen o que les cuelguen de un árbol y nos olvidamos. Y lo que nos olvidamos es que hay víctimas y victimarios, pero que esos victimarios a su vez pueden haber sido víctimas o pueden ser personas que también pueden intentar cambiar pero no pueden. Desde luego esto no es una sinopsis, porque Contrition son muchas más cosas, pero creo que es para una primera aproximación, pues creo que os podéis hacer una idea. Un libro realmente que insisto, te queda marcado. Yo quisiera que Carlos nos hablase un poquito de él. Ya está todo explicado. Gracias. No sé qué quieres que te cuente después. No, es que es una historia que es verdad que es complicado hablar de ella sin destriparla, porque es un juego como de puntos de vista y de juegos en el tiempo, no está contado de forma lineal, sino que eso, arranca con una investigación policial y luego bueno, te vas dando cuenta de que gira el punto de vista y en realidad es una historia de todos los personajes que están implicados en... Es alguien de Norma que no quiere que lo contemos. Sí. Oyó la palabra spoiler y saltó la alarma. Sí. Y bueno, pues eso, va de esto y yo descubrí que existía este pueblo, que es un pueblo real, en Florida, a través de un libro de fotografías, de una manera casual. Me quedé absolutamente fascinado y entonces empecé a buscar primero si había ficción sobre esto, después a leer sobre las leyes de Florida y todo esto, y entonces fue cuando descubrí un poco todo el entorno por lo que se generaba esta ley tan sumamente restrictiva y a partir de ahí empecé a preguntarme cómo sería vivir en este sitio. ¿Una pregunta? Sí. Ahora te vas a quedar descolocado. ¿Puede ser que haya visto aquí delante un hotel que se llama Don Pedro y Don Pedro fue el que conquistó Florida? ¿O me lo estoy inventando? Pedro Menéndez de Avilés fue... Está pagado, ¿eh? Está para subir así. El fundador de la primera ciudad de Estados Unidos, que era San Agustín de la Florida. En Florida. Sí. O sea, que estás en el sitio donde el tío español descubrió este estado donde va a morir esta historia. No sé. Sí, lo sabéis, esta noche voy a morir. Si alguien me mata esta noche buscando a él. No, yo es por... No, pues esto, bueno, son cosas que de repente te encuentras y yo ahí empecé a buscar y de repente tuve una sensación muy rara al pensar en este sitio y es que en realidad no era como una prisión al aire libre, porque ellos en realidad son gente que ha cometido delitos, pero no muy fuertes, o sea, son pedófilos más que hayan hecho violaciones y tal. No, hombre, vamos a ver, hay una gradación dentro claro, del asunto. claro, Los otros claro. no salen, ¿sabes? Ya. Entonces, esto sí, pero luego no les permiten reintegrarse. Tienen que estar a más de 300 metros de cualquier lugar donde se reúnan niños, lo cual, si te paras a pensarlo, son parques, colegios, parkings, absolutamente todo. Todas partes. Entonces es o debajo de un puente o en este tipo de comunidades. Entonces, a mí la idea que me vino a la cabeza es, esto en realidad no es un purgatorio porque no puedes salir, es un limbo. Estás suspendido en el tiempo.
y a partir de ahí fue un poco donde empezó toda la historia. Bueno, moví varias cosas de tiempos para que me encajasen y bueno, pues, luego se lo propuse, bueno, cuando ya tuve más o menos toda la estructura montada, me fui a hablar con Queco, que casualmente estaba terminando el último libro de la trilogía de Yo con Antonio, se lo leyó y me dijo, lo quiero hacer. Y nada, y luego 2 años haciéndolo. Y si leemos este libro, ¿podemos hacernos una idea de lo que es este sitio en realidad? Sí. O sea, es bastante fiel, ¿no? Entre comillas, ¿no? Vamos, absolutamente fiel a todo, vamos, hasta la... En ese sentido, los dos somos bastante obsesivos con el tema de la documentación y te aseguro que hasta las matrículas de los coches, los uniformes de policía, lo que llevaban los móviles en las carátulas en ese año, todo eso lo hemos buscado. E incluso yo hice un cálculo, hay un viaje, hice un cálculo de las horas para ver a qué hora del día podían llegar y todo sí, bueno, este tipo de cosas. Sí, aquí sí. No, ha sido un trabajo. Además que nos fuimos a juntar 2 buenos. Bueno, Porque... nada más llegar a mi casa hoy lo cojo, que ya lo tengo en la estantería de la cama. Bueno, en la cama no, lo voy a leer en otro lado. No, pero hay una cosa también que, bueno, me gustaría apuntar y es que evidentemente el tema es un tema duro, es un tema delicado, pero lo que no queríamos bajo ningún concepto era meternos en temas escabrosos ni en imagen. Es que a mí no me gusta y además me parece que es una cosa que está súper sobada y que yo creo que nunca vas a llegar a donde puede llegar la imaginación personal de cada uno. Entonces, ¿sabes? Incluso en Francia y tal, también nos decían, es que yo recuerdo una crítica que hablaba de lo más increíble de este libro es que terminas de leerlo y hay un montón de cosas que te han venido a la cabeza que luego las buscas y dices, no están en el libro. Es decir, que las has visto tú en tu cabeza porque son mucho más terribles cuando te las imaginas, ¿no? Y aparte es que a mí no me gustaba, ¿sabes? En este caso. Y aparte no es una cosa que necesites mostrar, se ha para mostrado nada, muchísimo. Entonces para nada, ya tienes sí. las imágenes en tu cabeza. Exacto. Y luego, Claro. bueno, pues... Muy guay. Jorge, creo que... Sí, bueno, has- nos queda Enrique y ya forma parte del inventario de las jornadas del cómic de Avilés. Bueno, no te enfades, Max. Mira que hablar de mi libro. Me hace horrible hablar de Enrique. Gracias a todos. Hasta luego, chao. Buen viaje. Yo creo que no llegas, ¿eh? Ponte aquí si quieres. Dentro de Yo un rato, venía en la con- siguiente charla abre la puerta, al final perdí el tren. Me dejáis seguir hablando. Te dejamos ir hablando, sí. Bueno, pues decía, Enrique es casi como ya forma parte del inventario de Avilés, ¿no? O sea, nos hace la lámina cada año, nos visita cada año y a veces, bueno, pues cuando algo, por muy bueno que sea, se repite mucho, tiendes a acostumbrarte y nosotros nos esforzamos en seguir dándonos cuenta del lujo que es contar contigo en las jornadas. Vamos a hablar del último trabajo así más notable que has editado, que es la edición en color, repleta de extras a un mayor tamaño, de tu visión personal en tu universo de El Señor de los Anillos, con el original título de El Cabezón de los Anillos, porque Somos gente de recursos. pasamos meses pensando. Lo primero que me apetece contarle a la gente, que además sé cómo se ha ido produciendo todo, cuando hay un autor que hace pues parodias, pues tiende a pensar, bueno, El Señor de los Anillos vende mucho, entonces me guste o no me guste, me voy a poner y lo voy a hacer rápido porque así lo va a comprar mucha la gente, me voy a ganar mucho dinero y ya está. Pues no, es que nos costó muchísimo convencerlo a lo largo de los años de que hiciera su versión de El Señor de los Anillos, por el respeto profundo, casi atávico, que le tiene a la obra de Tolkien. Una obra que, si no me equivoco, y cuéntanos esto, te leías una vez al año en viajes en el metro, donde fuera, durante muchos años. Sí, desde que cayó en mis manos el famoso libro, aquel de Círculo de Historias, que algunos por edad lo habéis conocido, aquel de las tapas rositas. En el caso ya no son rositas porque ya ha ido cayendo el color. Aquel del que se caían las páginas cuando... Sí. Ese cayó en mis manos con igual 16, 17. Y entonces cada vez que en Madrid, los que seáis de Madrid sabéis que los viajes en metro son eternos, con lo cual la gente lee mucho allí. O duerme, depende de lo que... Entonces, todos los años, mínimo una vez, terminaba volviendo a leerlo y lo volvía a leer. Entonces, caían otros libros y al final volvía otra vez. Porque es uno de esos libros que los disfrutas de una vez, igual no lo abarcas. Entonces necesitas luego, como estas películas que luego las vuelves a ver y te vuelven a... Pues ese es de los pocos libros que... Ese y Dune.
Es de los pocos libros que he vuelto a releer muchas veces. Entonces, y por eso no me atrevía a hacerlo, porque era como no sé, algo inalcanzable. Decía, no. Y de hecho, y tú lo sabes, a día de hoy sigo pensando que es de los trabajos que no que me hayan dejado más insatisfecho, sino de los trabajos que volvería a hacer otra vez. Bueno, eso me dice de todos, ¿eh? Y bueno, tus adaptaciones nunca son una sucesión de gags inconexos. A ti casi lo que más te cuesta siempre es encontrar el hilo narrativo, el hilo conductor, que va a unir un poco toda la historia, más allá del viaje de los personajes, llevar el anillo. ¿Cuál va a ser lo que le da sentido en tu universo? Cuéntanos cómo llegaste a este hilo conductor en El Cabezón de los Anillos. Sí. Este fue el hilo conductor. El Señor de los Anillos, al final el anillo del poder es este. Todos lo sabéis, aunque no queráis admitirlo. Es al final es el anillo único, el que a todos nos ata y nos lleva al mundo de tinieblas. Entonces, que nada, joder, que está bien. Está bien, pero no lo hagáis 2 veces. Con una es suficiente. Entonces, a mí me cuesta mucho. La gente es verdad que ahora ya a lo largo de los años ya no tanto, pero antes sí que tienden a pensar que hacer una parodia es muy fácil. Que, bueno, cuenta, ay, es que ha habido obras en mi casa, jojo, esto sería gracioso para hacer un cómic. Bueno, o no. O sea, quiero decirte, dame una estructura, dime qué ha pasado, se ha matado a alguien, ha habido un asesinato, ha habido cosas, porque te han hecho un baño, no. Entonces, no propongáis nunca a nadie que haga un cómic de vuestras obras. Entonces, yo lo que uso siempre es de clichés de estos de, ay, voy a hacer uno de, no sé decir, de obras, de alicataos, de baños alicataos. Entonces yo siempre intento que cada cosa que hago, primero me guste, eso es indispensable, me tiene que gustar mucho lo que parodio, porque si no, yo no lo voy a disfrutar. O sea, a mí trabajos por encargo, y he hecho alguno, tengo que encontrar el punto en el que yo esté conectado con eso, porque si no, al final es como pones la máquina de churros a funcionar y adiós. Entonces yo necesito encontrar algo, necesito muchas veces en estas historias, por ejemplo, ahora estoy, se lo decimos, Sí. voy a intentar hacer las películas buenas de Indiana Jones, las 2 últimas, ¿vale? Buenas en mi visión, o sea, yo en mi cabeza están bien, perfectas. Entonces, yo las voy a intentar... Digo que las 2 últimas para parodiar, desde luego que son perfectas. Bueno, yo ahora mismo tengo un problema. Yo voy al cine y si sé que, por ejemplo, la última de yo sabía que me apetecía mucho hacerlo. Entonces, mi visión del cine ahora mismo se ha ido al garete, ya no tengo criterio. Entonces, yo veo una escena y digo, guay, esto lo puedo hacer. Entonces salgo del cine, lo tengo hecho. Y salgo y dicen, vaya petardo de película. ¿No te ha gustado? ¿No te ha gustado? Sí, es divertidísimo. Entonces, mi visión está ya bastante deformada. Entonces, yo cuando veo algo, yo necesito encontrar mi hilo y mi modo de contar esa historia a mi manera. Entonces, para mí no es hacer algo gracioso, sino es contar desde mi visión, desde mi universo loco, pues contar la misma historia, pero cómo sería en mi cabeza. Entonces, en mi cabeza funciona siempre. Para que estas pelis sean buenas, lo que harás será coger tus cómics y reparodiarlas en películas. Tengo algún caso de niños cercanos, sobrinos y hijos de amigos, que se leen antes mis parodias que las películas, Star Wars y cosas así. Entonces, a ellos les hace mucha gracia y cuando ven la película dicen, ¿y por qué no sale Homer aquí? ¿Por qué aquí he leído esto que me ha hecho gracia? Entonces, me hace mucha gracia eso, el darle la vuelta a todo. Es que a mí eso ya me pilla un poco... Yo, desde tantos años trabajando contigo, me pasa otra cosa, porque cuando es el Señor de los Anillos, El Cabezón de los Anillos, La Guerra de las Galaxias, Los Cabezones de las Galaxias, vale, pero cuando le cambias una letra,
Yo luego a veces digo, hostia, estoy escribiendo ¿Cómo Hellboy, dices? pero ¿cómo era Hellboy? Ah, vale, era... No, que a veces se me va pero un ¿cómo poco la dices tono. ahora? ¿Kill Bill o Bill Kill? Es que eso es el ejemplo perfecto que iba a poner. Yo ya no sé cuál es la Claro, buena. yo a veces digo, espera, Kill Bill, y digo, espera, ¿esta era de Tarantino o esta era de Enrique? Y a veces me pasa, y alguna lo he puesto mal, o sea, me lo han dicho luego, pero tío, que has cambiado el nombre, y yo he pensado, coño, es la de Enrique. Culpa mía. Culpa Sí, tuya, pues. culpa tuya. Oye, pero de todas formas, lo más novedoso, porque el cómic había sido publicado hace más de una década, Sí. es el color de Arnau, ¿no? Que además era en este trabajo, bueno, en todos, pero este trabajo era una cosa que o estábamos seguros al 100% de que de verdad sumaba, o pues no lo hacíamos, eso lo teníamos muy claro. Y de repente llegaron las primeras pruebas de Arnau. Y luego ya, yo recuerdo la ilusión de Enrique cada vez que recibía 6 páginas nuevas o lo que sea. Yo daba saltos, porque además yo no estaba nada convencido, fue más trabajo de editor en este caso, de decir, mira, esto puede funcionar, va a salir bien. Y yo decía, y lo que os decía antes, no es la obra, es la que yo ahora mismo podría repetir y probablemente quedar insatisfecho también otra vez. Pero no me costó mucho. Igual que me costó hacerla la primera vez, me ha costado volver a ella por segunda. Y cuando me llegaban las primeras páginas, hubo un momento avanzado que dije, oye, esto igual puede funcionar, pero hasta ese momento no te creas tú que lo tenía todo en mi cabeza cuadrado. Y yo creo que ha quedado fenomenal. Yo querría lanzarles una pregunta a María, a Carlos y a Enrique, que nos hablasen un poco del proceso de construcción del libro. ¿Habéis tenido una idea clara desde el principio? ¿Ha habido reescrituras constantes? ¿Son pasos adelante, pasos atrás? ¿María? ¿Empiezo yo? Vale. En mi caso, claro, yo no tengo experiencia ni escribiendo guiones, ni escribiendo para mí, ni nada. Entonces fue pura investigación. Según iba haciendo, iba escribiendo, iba cambiando. Las primeras páginas sobre todo me costaron muchísimo porque estaba intentando... Es que son dudas muy básicas en mi caso porque no tengo experiencias. Incluso en plan, ¿cuántas viñetas suele tener una página? ¿Cuál es la viñeta que debería ser grande? ¿Qué intento hacer con esto? ¿Qué tengo que destacar? Y ese tipo de cosas al principio las machacaba mucho hasta que encontraba la forma que me gustase. Como la mitad del cómic luego ya fue más volado. Pero las primeras eran muy difíciles. Y entonces es eso, reescribir. Sobre todo las frases, porque me gusta que sea como muy sencillo y que se pueda leer en voz alta y que suene natural. Y entonces eso lo machaqué también un montón. ¿Carlos? Bueno, yo en este caso había 2 o 3 cosas que tenía claras previamente, y es que quería que todos los capítulos tuvieran el mismo número de páginas, por una cuestión de ritmo. Yo tiendo, sobre todo en historias, a hacer una región no lineal, y en este caso me venía muy bien. El problema que tuve, el más serio, es que a la hora de construir la historia, es una historia que te lleva hacia un sitio, y yo no quería ir ni de coña ahí. Y entonces era, bueno, pues intentar de qué manera que fuese natural y orgánica, acabas en otro final que diese exactamente lo que nosotros queríamos contar en la historia, porque claro, hay mucha literatura sobre ese tipo de cosas, no exactamente sobre este caso, pero sí en género negro y demás, que claro, como que va muy dirigido hacia un sitio, y de hecho es una de las cosas que mucha gente me dice, joder, al final nos hemos quedado un poco, claro, es que precisamente es lo que no quería. Entonces, quizá el problema más complicado fue el tema de tratar el final y hacia dónde era. Yo escribí 3 finales distintos y los hablé con Keiko y le dije, mira, y de hecho el final, estábamos a 2 meses o 3 de terminarlo, le dije, yo creo que el final correcto es este. Y bueno, le dije, pero si no lo quieres, no lo cambiamos y tal, y al final sí quedó este, pero... Y luego sí, bueno, hubo un problema es una historia difícil de construir, porque es muy reloj, y porque es una historia que, si la lees varias veces, te das cuenta de que hay muchas cosas porque hay vueltas para atrás en el tiempo, hay cambios aparte de las vueltas para atrás, hay cambios de punto de vista. Entonces, bueno, en ese sentido sí que es muy de tener muy claro lo que estás contando, volver, ¿sabes?, hacia adelante y hacia atrás. Yo ya tenía experiencia en eso porque la cuenta atrás está contada completamente hacia atrás y encima era coral, pero vamos, en este caso a mí me ayudó mucho también toda la experiencia que tenía de haber escrito durante 20 años series de televisión y tal para estructurar, a la hora de estructurar. Y eso que no tiene nada que ver, porque tú en la tele el problema es el dinero y básicamente el tiempo. Y aquí el problema es un problema de espacio, es decir, son 2 maneras de contar completamente diferentes. O sea, que hay gente que me dice, no, es muy parecido, no tiene absolutamente nada que ver. Yo cuando escribo tele, lo que tengo en la cabeza es lo que cuestan las secuencias. Y cuántas veces puedo meter a un actor o no,
y si me va, sé qué tipo de contrato tiene. Yo esto todo lo tengo, a la hora de escribir, tengo que saberlo, o sea, lo sé y normalmente tengo una pizarra delante y me lo sé de memoria y ya y voy mezclando las tramas y toda la historia. Aquí no, aquí el problema es completamente diferente. O sea, aquí puedo saltar de decorado de una viñeta a otra y no es un problema de coste, es un problema de cuántas páginas voy a ocupar y precisamente por eso yo me autoimpuse que tuvieran 24 páginas, por una cuestión de que quería que además que se pudiera publicar en último caso como 6 capítulos sueltos, como 3 de 48 páginas o 2 de 72 y funcionase de las 3 maneras. Entonces, bueno, pues digamos que busco una estructura que me complicase la vida para a ver si era capaz de hacerlo. Y en el caso de Enrique es la recuperación de una obra que ya ha pasado 10 años. Yo no sé si hay una tentación de retocar algo, de deshacer algo, o dices, mira, aquello ya estaba hecho, ahora hay que ir a un proceso del coloreado y no tocar lo que ya fue hecho. ¿Cómo afrontar es la tentación más grande que tiene cualquier autor, retocar cosas cuando las ves, porque no te gustan. Lo normal es que no te guste ni lo que acabas de hacer. Pues fíjate, algo que tiene 10 años, quieres quemarlo y hacerlo todo de nuevo. Pero una cosa que aprendí cuando trabajaba en animación era justo eso, no retocar. Porque es la puerta al desastre. Volver otra vez a hacer lo mismo, has perdido tiempo, dinero, energías, has perdido todo. No ya cuando en el proceso lógico retocas cosas, pero cuando tienes algo acabado, volver sobre ello, y eso es, yo lo he visto en primera persona en animación y es lo poco que aprendí en ese, además de echarme muchas horas delante del tablero, aprendí a no mirar para atrás más de lo necesario. Entonces, en este caso fue así, tiramos, no retoco nada y todo lo que intentemos mejorar, mejorémoslo desde el punto del color, porque si empiezo a retocar una cosa, retoco la siguiente. Y si retoco 2 páginas, venga, retoco 3. Nada, estás muerto. Estás ya te digo, puerta al desastre. Y cuando escuchaba a Carlos y a Mariel, me hace mucha gracia qué distintos somos. Sí. Cada uno nos aproximamos de una manera totalmente distinta. Yo cuando hago parodia es de una manera, cuando hago obra propia, mi cerebro funciona de una manera totalmente distinta, pero al final todos llegamos a lo mismo. En el momento en que tienes claro lo que tienes que hacer, ya ahí no hay quien tire para atrás. Pero sí me ha gustado el que cada uno, pues, que cada uno tenemos nuestro... Y Max, cuando antes contaba y alguna vez que hablo con él, tenemos todos una concepción totalmente distinta. Y en este caso, bueno, al ser humorístico, me puedo permitir ciertas libertades que ellos no pueden. Yo no sé si queréis aprovechar para hacerles alguna pregunta. Yo quería preguntarle a Enrique sobre el tema de, al hacer la caricatura de alguien, Sí. cuando alguien tiene unas facciones muy características es Sí. bastante fácil, pero Sí. por ejemplo Lucas Skywalker, Sí. ¿cómo consigues? No sé si hay trucos o algo. Pero tú le conoces a Luke. ¿Tú cómo le describirías Sí, ahora pero mismo? Si yo tengo que dibujarlo... No, ¿tú cómo le describes ahora mismo? Como ahora mismo mayor, por ejemplo, cuando Luke... Da igual, sí, al niño pequeño, sí. O cuando era granjero. Rubio, guapo, no sé, Ya está. un héroe. Pero en tu cabeza tú ya le tienes. Si yo te enseño un personaje rubio, guapo, vestido de granjero y pone que es Luke, tú ya le estás viendo. Independientemente de que yo haga que se parezca físicamente. En tu cabeza, yo juego con eso, porque cuando hago una caricatura de alguien que no conoces, tú ves la foto y ves y dices, bueno, se puede parecer o no, pero cuando es alguien que conoces, es mucho más fácil. Es mucho más fácil cagarla también, pero es mucho más fácil porque tú en tu cabeza ya le tienes. Entonces yo juego con eso. Es un juego de contexto. Claro, tú, si Indiana Jones, da igual cómo hagas Indiana Jones, tú le pones un sombrero, su ese y ya está. Bueno, no le hagas unas rastas o le pongas, pero más o menos ya le tienes. Luego yo, digamos que tengo cierta habilidad para hacer caricaturas, entonces hago que se parezcan, ya eso ya es técnica, las cejas tienen que ser, los ojos más almendrados, más lo que es, ya más cosas más finas, pero lo general está en vuestra cabeza. En realidad yo no dibujo tan bien, sois vosotros los que lo ponéis todo, ponéis todo vuestra parte.
Carlos Portela pone nuestra enfermedad mental. Es que es lo mismo. Es que cuando decía lo de en vuestra cabeza, vuestra cabeza es la que funciona. Si nuestro trabajo es haceros que disfrutéis, si te los tenemos que enseñar todo, eso se lo hago a mi hijo. Pero a la gente lo que le tienes que hacer es que lo vea y su cabeza vaya más rápido que la tuya. Y que se pregunte, las cosas que él se pregunte, tú ya se las hayas contestado, pero no tan obvio. Entonces, así funciona el cerebro, nuestro cerebro enfermo. Bueno, yo creo que vamos a hacer una pequeña pausa. Solo recordaros que la idea de esta charla era hablar de 4 obras muy recientes, muy distintas. Casi podríamos decir que de la obra de María tocamos en los cielos, en el mundo de la belleza ideal y digamos la faceta más clara y más limpia del ser humano. La obra de Carlos nos lleva justo a lo contrario. a todo lo contrario. Y Enrique pues nos concilia con el día a día, nos divierte, nos ayuda también a recuperar eso, aunque sus lectores jóvenes lean primero sus tebeos y luego vayan a ver esas películas tan desagradables. Enrique nos recuerda que después de que nos hayan vendido un truño de película, pues existe la posibilidad de disfrutar de algo. Alteramos el orden de los factores, pero sea cual sea ese orden, son 3-4 obras magníficas. No olvidemos a Max, que recupera la aventura, que es una pelea particular mía de que hay que recuperar la aventura y los duelos de espadas, aunque aquí nadie utiliza las espadas, salvo Enrique. Lo que quiero deciros es, estar aquí con nosotros, hay librerías en Avilés, acercaros, haceros con los ejemplares de las obras de las que estamos hablando y pedirles que os los dediquen, que os hagan una firma, que os hagan un dibujo y sobre todo pues quedaros con la idea de que en el cómic hay un montón de historias excelentes por descubrir, muy distintas, pero cada una os va a llevar a algún lado. A veces son pasajes oscuros, otras veces son, pues yo os digo, es conquistar los cielos, otras veces es simplemente sonreír. Muchas gracias por habernos acompañado y en unos momentos vamos con la siguiente.